Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Invito para que podamos orar, para recibir de Dios su gracia, a fin de que al compartir la lectura y la exposición de esta lectura podamos recibir de la sabiduría y también del entendimiento que es dado por medio del Espíritu Santo, cuando alumbrando los ojos de nuestro entendimiento recibimos la revelación por medio de su palabra, para ser entendidos cuál sea la buena voluntad de Dios. Por eso les invito a orar. Padre, me uno en oración a la congregación y a aquellos que has convocado en torno a esta exposición de tu palabra, para que por medio de la iluminación y a través del Espíritu Santo nos sean dados a conocer, Señor, los misterios de tu voluntad, creyendo en la obra que tú haces por medio de la gracia que es a través de Jesucristo, dándonos a entender y a conocer los misterios que han sido reservados para nosotros en este tiempo, y que fueran anunciados por medio de la predicación del Evangelio. Recibimos, Señor, tu palabra como lo que en verdad es, como palabra de Dios, dándote gracias en todo mediante la fe en Jesucristo, por quien todas estas cosas nos fueron hechas posibles, y sin él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Hermanos,
cada vez que leemos la Escritura, Dios nos trae un entendimiento de la misma. Y a veces ese entendimiento es ir profundizando más y más en su palabra. Recuerdo no hace muchos meses terminamos con un estudio sobre la carta a los hebreos y quedó en una lista allí en el canal de YouTube para que podamos recurrir a ese estudio y así poder seguir profundizando en la palabra de Dios. Y mientras leía este pasaje de la Escritura, podía ver quién era la descendencia de Abraham y por qué es que estaban sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. Y al mirar esta palabra, podemos llegar a entender que los únicos que habían recibido por mandato de Dios y a través de los ángeles una palabra firme fue la nación de Israel. Esto lo encontramos en este mismo capítulo. Y lo podemos ver en el capítulo 2, verso 1 de la carta a los hebreos. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Cuando nosotros leemos la Biblia, claramente podemos ver la Biblia dividida en dos pactos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos sobre la palabra que debemos cuidar, aquella que no debemos tomar a la ligera, nos habla de la palabra de la salvación, que es la palabra que oímos por medio del Evangelio. ¿Y con qué hace la comparación? ¿Con qué la contrasta? Con la palabra que recibió la nación de Israel, la cual le fue dada en el monte Sinaí por medio de mandamientos expresados en ordenanzas de que debían de cumplirse y de observarse. Por eso dice, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso es que la nación de Israel estaba sujeta a servidumbre por el temor de la muerte. Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Así que constantemente ellos tenían que observar esa ley que recibieron por medio de los ángeles para ponerla por obra, y habiendo obedecido de esa forma, cumpliendo con las exigencias de esos mandamientos expresados en ordenanza, poder vivir. Por eso es que estaban sujetos a servidumbre. Constantemente tenían que ofrecer los sacrificios, constantemente tenían que sacrificar los holocaustos, constantemente tenían que guardar las fechas, constantemente tenían que cumplir con todas las exigencias y demandas de la ley. Fíjese qué vida, cuánto sufrimiento le trajo a la nación de Israel. Por eso dice la misma Escritura, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 11, dice, mirad la severidad de Dios para con Israel y la benignidad de Dios para con vosotros. Por cuanto que Dios para con la nación de Israel fue severa. Pero ¿qué es lo que nos dice la carta de a los hebreos? Que el Hijo de Dios tomó la forma de un hombre y en la condición de un hombre gustó la muerte por todos nosotros, para socorrer no a los ángeles, sino para socorrer a la descendencia de Abraham. Y aquí se refiere a ¿cuál descendencia? La descendencia según la carne, que es esa nación que se formó
de los lomos de Abraham, de donde nacieron luego a través de los 12 patriarcas, se formó la nación de Israel. Nosotros sabemos que la nación de Israel estaba constituida, hoy está constituida como un estado, pero no es esa nación original que estaba constituida por las 12 tribus de Israel. Hoy, originalmente en Jerusalén quedaron solamente 2 naciones, la nación de Judá y la de Benjamín. El resto, en la división del reino, se separaron. Al separarse el reino, en el reino del norte y el reino del sur, el resto de la nación de Israel quedó en la diáspora, dispersa en el mundo. Y Dios dio promesa de volverla a reunir. Por eso es que los discípulos del Señor le preguntaban, ¿cuándo restaurarás a Israel? ¿Por qué? Porque ellos sabían que para que Israel fuera restaurada, tenía que reunirse las 12 tribus. Y Dios la restaura a Israel, recogiéndola de las naciones, pero ya no por medio de la tradición, ya no por medio de la identidad judía, sino que la restaura Dios por medio del Evangelio, haciéndole un llamado a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque esas 10 tribus fueron perdiendo completamente su identidad. Fueron perdiendo completamente su identidad. Hay algunas que la han preservado, aún viviendo en países de Asia, y aún ya tomando rasgos de esas naciones, la han preservado, pero son muy pocos. En su mayoría, todas ellas fueron perdiendo su identidad. Pero Dios las vuelve a restaurar, llamándolas por medio del Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que con la desobediencia de un hombre vino la condenación del pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por la obediencia de un hombre vino la abundancia de la gracia. Porque cuando Dios socorre a la nación de Israel, cuando Dios socorre a la descendencia de Abraham, que estaba sujeta a servidumbre, a cumplir con la ley de Dios, porque el resto de las naciones no tenían ley. El resto de los pueblos vivíamos sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero cuando Dios socorre a esa descendencia, a la nación de Israel, podemos ver que también en esa gracia nos llama a nosotros, los gentiles, de entre todas las naciones, para venir a formar un pueblo santo, para ser un pueblo especial, de reyes y de sacerdotes, ya no sujeto a la servidumbre de tener que cumplir, de tener que obedecer, sino mediante la fe, siendo rescatados de una vana manera de vivir, somos trasladados a su reino. Para que usted pueda entenderlo de una manera en que la misma Biblia nos lo vaya explicando, quiero invitarlo a que abra conmigo en Efesios capítulo 2, verso 11. Así entonces, si tiene su Biblia para continuar con esta meditación, abra su Biblia en Efesios capítulo 2, verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, o sea, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En cuanto al tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición en la que nos encontrábamos los gentiles. Pero ahora vamos a ver la gracia de Dios al socorrer a su nación, a su pueblo, la descendencia de Israel, por medio del sacrificio de Jesucristo, cómo esa gracia alcanza también a los gentiles. Pero ahora
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, o sea, a la nación de Israel y a los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso podemos ver cómo la gracia fue mucho más abundante. ¿Por qué? Porque la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la nación de Israel a socorrer a la descendencia de Abraham, que vivían bajo la ley, sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos tenían un veredicto, ellos tenían un dictamen. ¿Cuál era el veredicto y el dictamen? Que todo aquel que pecara era reo de muerte, porque la paga del pecado era muerte. Por eso es que continuamente ellos sacrificaban los animales con el fin de ¿qué? De recibir el perdón de los pecados. Pero podemos ver cómo la gracia fue mucho más abundante, porque la gracia que vino por medio del Señor Jesucristo no solo socorrió a esa nación, la nación de Israel que vivía sujeta a servidumbre, constantemente observando, mirando en no desobedecer, en cumplir, para no morir, sino que esa gracia alcanzó también ¿a quiénes? A nosotros, los que éramos extranjeros, que estábamos ajenos a los pactos, a la ciudadanía del reino, que estábamos sin ley, sin Dios en este mundo. También esa gracia nos alcanzó a nosotros. ¿Por qué? Porque en su cuerpo de carne reconcilió a ambos pueblos, en su cuerpo de carne, matando en ella las enemistades. Y vino, verso 17 del capítulo 2 de Efesios, y anunció las buenas nuevas de paz, o sea, anunció el evangelio a vosotros que estabais lejos y a ellos que estaban cerca. A vosotros que estabais lejos, ¿quiénes éramos? Nosotros, los gentiles. ¿Y a quiénes eran los que estaban cerca? La nación de Israel. Por eso es que el evangelio comenzó predicándose en Jerusalén. Y de ahí a que la palabra de Dios nos dice, si la palabra enviada por los ángeles fue firme y recibió su justa retribución ante la desobediencia, ¿cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué significa cuidar una salvación tan grande? Recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, recibir la gracia de Dios en nuestro corazón, tal cual nos fue dada, no añadiéndole nada ni quitándole nada. ¿Cuánta gente hoy quiere y le añade diciendo, sí, está bien, Cristo murió en la cruz del Calvario, pero también hay que hacer esto otro, hay que cumplir con esto otro? Nuevamente lo sujetan a servidumbre. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, ¿qué está diciendo? Que no va a recibir la bendición, que no va a recibir la gracia. Entonces, ¿qué es cuidar la salvación que hemos recibido? No añadirle ni quitarle nada. Cristo es suficiente.
su sacrificio, su sangre, su cuerpo entregado a los heridores en la cruz del Calvario es suficiente para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo de carne. Por eso no le añadamos nada ni le quitemos nada. Y de esa manera nosotros nos encontraremos cuidando esta salvación tan grande. Porque si yo le añado, entonces estoy distorsionando la salvación. Si yo le quito, entonces estoy distorsionando la salvación. Y eso es descuidar. ¿Me comprende, hermano? ¿Puede comprender la palabra de Dios? Por eso es que nosotros tenemos que tener esta ancla segura en nuestros corazones y afirmar nuestros corazones en la gracia de Dios, la cual es suficiente, no solo para socorrer a la descendencia de Abraham que vivía sujeto a servidumbre, o sea, todos los días cuidando y observando para no morir, sino también a nosotros que estábamos lejos, sin pacto, sin Dios, sin ciudadanía. Es suficiente la gracia de Dios para rescatarnos, salvarnos y darnos el don de la vida eterna. Por ello, hermana, hermano, recibamos la palabra de Dios, que cuidar la salvación no es añadir ni quitar, sino recibirla como lo fue dada, tal cual nos fue anunciada la palabra de Dios. Si no, nos estaríamos deslizando. Doy gracias al Señor en esta tarde porque nos da poder tener esta reflexión por medio de su palabra y por sobre todo doy gracias a Dios porque tenemos su palabra, la cual nos esclarece la buena voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos, que vivamos por lo que creemos, que vivamos por la fe. Esa es la voluntad de Dios. Así, hermana y hermano, afirme su corazón en la gracia del Señor y reciba esa gracia como suficiente. Es suficiente esa gracia para recibir el don de la vida eterna. Si quiere seguir escuchando esta enseñanza, le invito en el día de mañana a que nos acompañe en las 2 reuniones que vamos a tener. En la calle Rincón 1025, en la ciudad de San Carlos, a las 10 de la mañana, y en la avenida La Valleja 914, en la ciudad de Maldonado, a las 6:30 de la tarde. Usted es muy bienvenido. También se encuentran nuestros teléfonos de referencia para que consulte, para que llame, y con gusto vamos a compartir las escrituras o tener estudio bíblico. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,